Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de hoy vamos a hablar acerca de Teodoro de Samos. O bueno, estaremos hablando acerca de este objeto que se ingenió Teodoro de Samos en el siglo VII antes de Cristo. Sí. Entonces, como pueden ver, pues comenzamos un poco en el pasado, aunque se dice que no es precisamente él en específico quien se ideó este objeto, sino a quien se le atribuye como ya el elemento, pues de una manera más formal o ya completamente establecido. Sí. Sin embargo, se podrán dar cuenta que la historia de este artefacto es bastante amplia y se remonta a hace aproximadamente 4000 años en China. Sí, solamente que en aquel entonces no se le conocía como lo conocemos ahora. Antes era llamado Dalle, Dalle. Y posteriormente, o bueno, en otras fuentes también encontré que este objeto llegó a aparecer en Egipto. Simplemente que no era precisamente como lo conocemos, era más bien una cerradura bastante pues dura de madera. Sí, era madera con alto grado de densidad la que se usaba para crear este elemento que podía funcionar como una herradura. Y todo esto, bueno, es prácticamente basado en registros que se tienen de Plinio el Viejo, un escritor romano. Continuando, 2000 años antes de Cristo, sí, ya avanzamos 2000 años, se tiene registros de que cada pues poblado o civilización se podría decir tenía como que una suerte de este objeto, una versión de este objeto. Por ejemplo, se tienen registros de que se encontraron de este tipo de cosas en Babilonia, en Japón y en Escandinavia. Sí, entonces no se le puede atribuir al 100% que haya sido invención de Teodoro de Samos, pero como ya lo mencioné, es al que se le atribuye su aspecto más formal o su registro formal. Este elemento, como se podrán imaginar, está ampliamente o fuertemente relacionado con lo que son los candados, que ya los he mencionado, y las puertas, que eso lo iremos viendo más adelante. Y bueno, el propósito principal en aquellos entonces para este tipo de artefacto era para cerrar cajas metálicas. Sí, nada más que pues de una forma muy austera. Estos elementos se realizaban a base de hierro y eran bastante grandes y pesados. Ya con el paso del tiempo y con la mejora de la tecnología se pudo ir haciendo cada vez más pequeño, como fue el caso de Roma. Sí, al llegar a Roma se puede ver cómo es que este objeto ya dejó de ser de madera y se comenzó a usar el metal. Se le incluyó este mecanismo de giro y era de menor tamaño. Sí, entonces ya este elemento podía ser utilizado incluso como un adorno, como accesorio, y en ciertas ocasiones llegó a ser como un objeto de regalo. Sí, era bastante la importancia la que generó la formalización de este elemento que conocemos hoy en día como la llave. Y bueno, su forma. En general, las llaves, pues el largo depende en gran medida del uso que se le vaya a dar. Sí, este tipo de objetos, creo que debería de haber una categoría para este tipo de objetos. Este tipo de elementos no funcionan o no son concebidos para que estén ahí por sí solos, sí, sino que deben de formar parte de algo más. En este caso, como ya lo mencionamos, lo que sería un candado, una puerta, una cerradura, algo que abrir, sí, porque ese es el mero propósito de lo que es una llave. Sí, entonces las longitudes o las dimensiones de manera general dependerán en gran medida de esta otra parte, sí, del complemento de la llave. Pero usualmente, sí, volviendo a lo que es la llave común, tienen un largo de aproximadamente 3 4 5 6 centímetros. En la parte ancha, sí, es de un centímetro, centímetro y medio, dependiendo ya esto
estos factores que acabo de mencionar. Y bueno, a grandes rasgos la llave se compone de dos partes. Una es la parte ancha o el mango, ¿sí? Que es donde se pueden colocar varias llaves a través del el agujero que tienen algunas llaves. Hay llaves que no tienen. Esto simplemente funciona como el método de agarre, ¿sí? Como ya mencioné, el mango. Y el vástago, que es aquí donde se encuentran esas pequeñas muescas, estrías o paletas que funcionarán como código para poder abrir pues este otro artefacto, ¿no? El candado o la puerta. Y bueno, como ya lo mencioné, gracias a Roma se posee lo que es el código de giro, ¿sí? Que vendrá a facilitar bastantes detalles de este elemento. Como podrán suponer, a lo largo del tiempo la forma de la llave ha ido cambiando. Si por ejemplo tenemos lo que es la llave clásica, que es principalmente de la misma estructura, el mango y el vástago, simplemente que el vástago era un pequeño tubo, sí, era tubular, y ya al final se encontraba una pequeña sección con dientes, que vendría a ser el código de apertura de la otra parte. Después tenemos lo que es la llave moderna corriente, que es la plana, de la que les acabé de comentar, con el vástago y los dientes que son el código. Y la llave maestra, que es una llave así como la llave moderna corriente, simplemente que este elemento tiene la capacidad de abrir varias cerraduras o varias puertas, sí, dependiendo del caso. Esto se puede relacionar fácilmente con hoteles o con sitios que tengan varias habitaciones o recámaras. ¿Sí? Ya con el paso de o con el avance de la tecnología, pues fueron llegando diferentes versiones de lo que podría llegar a significar una llave. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la llave magnética, que es básicamente una tarjeta que a través de su banda magnética puede abrir pues puertas o secciones de edificios, de complejos, etcétera. Tenemos la que es la llave de apertura a distancia, ¿sí? Que es como un pequeño control remoto. Esto fácilmente se puede relacionar con los carros, ¿sí? El sistema que ya traen integrado la gran mayoría de abrir y cerrar desde el control que viene integrado a la propia llave, ¿sí? Y también tenemos la cerradura de clave, que es el sistema de apertura a base de la introducción de dígitos, ¿sí? Este pequeño teclado que tiene los números y en algunos casos lo que es el símbolo de gato y el asterisco. Sí. Aquí como dato curioso debo mencionar que gracias a las pues, fuentes que consulté me di cuenta o aprendí, ¿sí? Que clave viene siendo el latín para llave. ¿Sí? Entonces la llave no simplemente se quedó en lo que es el estado físico, sino que pues vino a introducirse un poco en lo que es el lenguaje, sí, porque clave realmente pues no tiene una relación directa, una relación que se le pueda pues asociar fácilmente al objeto, a una llave, pero pues para mi sorpresa al menos vino a ser la versión en latín de llave, sí, clave. Eso fue bastante curioso. Y de materiales. Bueno, en un inicio, como ya mencioné, fueron de hierro, sí, bastante grandes y pesadas, pero ya con el paso del tiempo, pues se usó también lo que era cobre, acero. En unas ocasiones se llegó a usar el oro, pero pues esto por el detalle que mencioné al principio de que hubo un punto en donde fueron utilizadas incluso como regalo. Entonces el oro también fue bastante utilizado para hacer llaves, pero ya esto de clases altas o con motivo de ser accesorio o de regalo. Ya en tiempos más modernos tenemos lo que es el aluminio y realmente desconozco si existan llaves de plástico, o sea, que sean de fiar, que sean resistentes. No me sorprendería que si existieran, no encontré ese dato, pero pues sí, aquí estamos metiendo el tema del plástico otra vez. Plástico, plástico, plástico. Y olvidé mencionar una que es el bronce. Sí, el bronce también fue ampliamente usado para la reproducción de llaves. Sí. ¿Y cuál es la relevancia, la importancia, la trascendencia? Pues la verdad es que bastante. Sí, porque ya con esto de tener este objeto, esta cosa, una llave, ya se puede empezar a hablar de cerraduras incorporadas a distintos objetos. Y bueno, esto ya es de seguridad, de protección
prohibir el paso a personas no deseadas o a áreas no deseadas, elementos no deseados, sí, materiales personales, documentación importante, información secreta, sí, para todo lo que se quiera mantener oculto o separado de pues el acceso o el conocimiento de otras personas. Y bueno, ya en este tipo de temas tenemos lo que son las llaves honoríficas, sí, que es como una tradición o costumbre que se ha estado manejando en algunos lugares desde la Edad Media, sí, que es que cuando una persona de importancia o un político pues bastante importante, una celebridad incluso, llegaba a algún lugar, pues el municipio o la alcaldía, vaya, podía decidir hacer una pequeña ceremonia, obviamente simbólica, en donde se le entregaban a este personaje las llaves de la ciudad, sí, en representación de una entrega sin resistencia, entre comillas, a esta persona, sí, que obviamente debía ser pues bastante importante o estimada por esa ciudad o por ese lugar. De otra manera tenemos también el uso de llaves como representación de escudos y banderas, como es el caso del Vaticano, sí, que en gran medida las llaves han sido usadas para representar a San Pedro, sí, que también es conocido como el vicario de Cristo, el que está en las puertas y que permitirá o no permitirá el paso, sí. Entonces, es así como vamos viendo cómo es que la llave no simplemente se quedó en lo físico, como ya lo mencioné, sino que también llegó a afectar un poco lo que es alguna parte de la lingüística, ¿sí? De, del habla por el detalle de clave y llave, y también pues a significar el paso, el acceso, el, el hecho de poder abrir información o secretos o conocimiento es ampliamente pues recargado o se le apoya bastante a la imagen mental que se tiene de una llave. Sí, lo que conocemos como la llave moderna corriente, sí. Es, es bastante interesante ver cómo se depositó todo ese grado de importancia o de información sobre este objeto y trascendió su condición física. Por este video es todo. Nos vemos luego.